3.1. Respecto al denunciado señor José Pedro Castillo Terrones en su actuación de Presidente de la República. Mediante la presente denuncia constitucional, se le atribuye al señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, tipificado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, en concordancia con la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado contra la Administración Pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de tráfico de influencias agravada, previsto en el artículo 400 del Código Penal, así como presunto cómplice del delito contra la Administración Pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión, tipificados en el artículo 384 del Código Penal, concordante con el artículo 25 del Código Penal, el cual tipifica la relación de la conducta punible por acción o por omisión por los siguientes hechos. 3.1.1. Este presunto organización criminal de estructura vertical y cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo con una figura piramidal estaría enquistado en el aparato estatal, Petroperú S.A., Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y liderado por José Pedro Castillo Terrones en su calidad de Presidente de la República. No se requiere que el traficante interceda efectivamente ante el funcionario público competente para el caso. Basta solo con el acuerdo entre el vendedor y el comprador de influencias. De modo tal que los delitos de colusión y tráfico de influencias representan las modalidades de corrupción más comunes en el ámbito público y privado. Por ello, estando establecido por el Tribunal Constitucional, la lucha contra la corrupción es un principio constitucional que, como tal, debe orientar la actuación del Estado. El principio de lucha contra la corrupción no ha sido recogido en la Constitución de 1993 como un principio constitucional expreso. Se trata, pues, de un principio implícito de igual fuerza constitucional expreso. Se trata, pues, de un principio implícito de igual fuerza normativa. De ahí que se afirme que el Estado, por mandato constitucional, tiene el deber de combatir toda forma de corrupción. Sentencia recaída en el expediente 00016-2019 PITC, fundamento 4, 5 y 6 de precedente vinculante. Siendo así, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encuentra facultada a abocarse a iniciar las investigaciones dentro del marco regulado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, con las garantías del debido proceso. Esto es, la intervención de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuya pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios garantiza independencia, imparcialidad y legalidad. El derecho al investigado de ser emplazado válidamente, a ser oído en la audiencia, a tener la oportunidad probatoria o el derecho a la prueba y a la defensa técnica como parte inseparable del derecho a un debido proceso. 5.3.5. Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple con todos los requisitos de admisibilidad y procedibilidad comprendidos en el artículo 89, incisos A y C del Reglamento del Congreso, corresponde a esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria. Conclusión. El Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con lo señalado en los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente informe, declara, primero, admitir a trámite la denuncia constitucional 307, presentada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, delito tipificado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, en concordancia con la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Contra la administración pública, delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de tráfico de influencia agravado, previsto en el artículo 400 del Código Penal, y como presunto cómplice del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, presunto cómplice en la modalidad de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal,
concordante con el artículo 25 del Código Penal en agravio del Estado. Segundo, admitir a trámite la denuncia constitucional 307 presentada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra Juan Francisco Silva Villegas, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal tipificado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, en concordancia con la Ley 30.0077, Ley contra el Crimen Organizado, y delito contra la administración pública, colusión, tipificado en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado. Tercero, admitir a trámite la denuncia constitucional 307 presentada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra Heiner Alvarado López, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, tipificado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, en concordancia con la Ley número 30.077 en agravio del Estado. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario técnico. Abrumadores elementos de convicción, tanto en su descripción como en su número, 190 para ser exactos, han sido detalladamente enumerados y desarrollados en la presente denuncia. Estimados colegas, la presente denuncia contra Pedro Castillo Terrones es por la presunta comisión de los siguientes ilícitos penales. Como autor del delito de organización criminal, autor del delito contra la administración pública, autor de delito de tráfico de influencias agravado y como cómplice del delito de colusión. Son acusaciones sumamente graves y es responsabilidad de este Congreso darle al pueblo peruano que representamos y que el señor presidente dice representar la seguridad que la más alta magistratura del país no está siendo dirigida por el cabecilla de una organización criminal. Es por ello que votaré a favor del presente informe de calificación. Y no se puede de ninguna manera autorizar a un aforado como el presidente de la República para hacer lo que se solicita en esa denuncia constitucional. Entonces yo creo que si eso es así, prima facie, este primer caso sería improcedente, porque no se trata de ningún tipo de delitos el artículo 17 para poder acusar al presidente de la República. Y dice, solamente puede ser acusado al presidente de la República. O sea, no hay otra forma indirecta, ojo, no hay otra forma indirecta en la Constitución, porque tenemos que ser coherentes y respetuosos de que la interpretación sistemática es in totum del sistema jurídico nacional. Y si nosotros tenemos que ser respetuosos como congresistas de la República en hacer respetar que el ordenamiento jurídico en su totalidad sea congruente y coherente, tenemos que llegar a la conclusión de que no le podemos sacar la vuelta al artículo 117 de la Constitución, que solamente en esos casos se puede acusar a un presidente de la República. En segundo lugar, yo creo que el dictamen también veo que peca de una serie de incongruencias. Cuando se comienza a hablar sobre el artículo 317 de organización criminal, se han hecho unas imprecisiones alarmantes desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista jurídico penal. Se habla inclusive de delitos de tráfico de influencias, de cohecho. Se mezcla que es un delito de encuentro, el 400 del Código Penal, y eso es absolutamente impropio. Yo digo, bueno, si la Comisión de Acusación de Constitucional está asesorado o no tiene asesores legales, como ha ocurrido con la penosa circunstancia de los procuradores en el Tribunal Constitucional, donde le enmiendan la plana cada rato. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que no pueda tener una idea clara de los delitos que se están imputando al presidente y a los demás ministros? ¿De dónde sacan esas connotaciones que se citan ahí? Empecemos, por ejemplo, por el artículo 317 del Código Penal. Es un artículo autónomo que se creó a regañadientes en el país con muchas críticas, porque como delito autónomo, per se configura por el hecho de constituir los elementos normativos que este artículo 317 se estableció en el Código Penal. Respecto a lo que ha mencionado el congresista Balcázar sobre el artículo 117 de la Constitución Política Peruana.
Nosotros congresistas estamos, y debemos aclarar aquí que nos encontramos en una etapa postulatoria. Según Henry Pease, que fue el autor del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, sostiene él que el trabajo que se hace dentro de la subcomisión contiene 3 etapas, ¿no? La primera, que es la postulatoria, en la cual se admiten o no las denuncias constitucionales que se presenten a esta subcomisión. La segunda, la etapa investigadora, en la cual se realizan las audiencias de pruebas, testimonios, etcétera. Y finalmente la etapa acusatoria, que es la que corresponde a la comisión permanente. Hoy no vamos a entrar en una evaluación si se aplica o no el artículo 117 de la Constitución, porque nosotros estamos prácticamente en la etapa postulatoria, solamente determinando si se admite o no a trámite la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación. En ese sentido, no podemos entrar nosotros a un tema de la evaluación de fondo, pero aún así es bueno precisar que la organización o la presunta organización criminal planteada por la fiscal de la Nación, en este caso la fiscal ha establecido que esta sería jerárquica, tiene una cabeza, ¿no? Tiene un soporte político, tiene un soporte empresarial, tiene un soporte legal, donde cada uno presuntamente cumple una función. Incluso menciona la denuncia constitucional que mucho antes de ser gobierno. Entonces, esa es una discusión que se hará en caso este informe de calificación sea aprobado y que se hará en la etapa de investigación. Solamente quería hacer esas precisiones. Yo creo que ya hemos oído, digamos, el tono de 2 posiciones, ¿no? Pero como usted muy bien lo ha señalado, lo que dice el artículo 89 es que aquí estamos viendo el tema formal. ¿Tiene los requisitos? No tiene los requisitos. Entonces, yo le solicito, señora presidenta, que vayamos al voto. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad hay que efectivamente traer a colación, porque es de absoluta aplicación, doctor Balcázar, usted que me mira tan sonriente, el artículo 89 del reglamento respecto a los requisitos para la admisibilidad y o procedencia de las denuncias. Y efectivamente eso es lo único que en este momento estamos evaluando, porque nos encontramos, como bien lo ha señalado la presidenta, en una etapa postulatoria y de investigación. En este momento no estamos en otra cosa más que esa. Ninguna de las actividades que se han mencionado entran en colisión en el ámbito de la garantía que debe dar la indemnidad del artículo 117. De acuerdo a como se ha señalado, la calificación efectivamente solamente comprende evaluar, en este caso, que haya sido presentada por persona capaz, que la persona que formule la denuncia sea agraviada, que se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal, que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal A precedente, si la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa del antejuicio y si el delito denunciado no ha prescrito. En realidad nos encontramos en esta etapa. Y además es importante traer a colación lo señalado por el juez Checli en la tutela de derechos presentada por la defensa del señor Pedro Castillo, y en este caso en el punto 3.12 señala que en este orden de ideas la restricción establecida en el artículo 117 se circunscribe a la imposibilidad de que en el Congreso de la República se emita resolución acusatoria, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero obviamente en este momento no estamos en la etapa acusatoria, como bien lo saben, y usted a través suyo, señora presidenta. Doctor Balcázar, que ha sido magistrado, conoce perfectamente y sabe cuál es la diferencia entre una etapa postulatoria y una acusatoria. En consecuencia, creo que sin más debemos de ir a la votación, considerando que esto se encuentra ya, esto ya ha sido materia de un pronunciamiento de parte del juez Checli y que lo único que nos corresponde en este momento es simplemente votar para que esto pueda ser admitido. Por alusión, presidenta, un minuto. Congresista Balcázar. Por alusión suya y también de mi colega, la doctora. Efectivamente, yo he citado el artículo 89 del inicio y he dicho que aquí liminarmente no se necesita estigmatizar a la gente. Si aparece prima facie de que no hay un artículo 117
que blinda totalmente al presidente de la República para ser acusado. Entonces, ¿qué objeto tiene someter a los demás fases que dice el reglamento? Yo creo que por eso yo decía que in totum usted interpreta la Constitución. Sistemáticamente llega a la conclusión de que debemos rechazar de plano este primer punto que estoy refiriendo, nada más. No quiero entrar en mayores polémicas con mi amiga congresista. Gracias, congresista Balcázar. Congresista Juárez. Sí, gracias. La verdad es que es muy complicado cuando se habla de, digamos, de un blindaje, ¿no? O sea, yo creo que lo que tiene que haber más bien siempre en el caso de las autoridades, en el caso de quien ostenta la más alta autoridad del Estado, como es el presidente de la República, siempre la posibilidad de más bien abrir la posibilidad de cualquier tipo de investigación y no como lo que viene haciendo la defensa, presentando a cada momento tutela de derechos que son rechazadas. Ya hemos visto, hay varias rechazadas por el Poder Judicial y creemos que finalmente lo que tiene que hacerse es ir al esclarecimiento absoluto de la verdad y realmente eso es lo que se pretende hacer en esta subcomisión, dando todas las garantías del debido proceso, o sea, cumpliendo con los plazos estrictamente establecidos y también cumpliendo estrictamente con lo que dice el reglamento del Congreso. Y por eso es que creo que sí tiene que abrirse de acuerdo a lo que señala el juez. El juez que ha señalado acá, el Congreso sí puede realmente tomar esta decisión. Entonces creo que debemos de ir al voto si es que no hay otra intervención de otro Presidenta, congresista. para ir al voto, si me permite, Congresista Balcázar y para congresista completar nada más 2 minutos. Perfecto. Después hablar mi colega. Sí. Justamente lo que la doctora Patricia dice, hay una tutela de derechos todavía pendiente. Esa es la anterior, la que ha fijado con la consideración que puede investigar el Ministerio Público. Y la otra que está para resolución. Entonces yo creo que hay motivos más que suficientes como para que en este primer punto, como decía yo, podamos hacer la consideración pertinente. Ahora se puede. Muchas gracias. Congresista Bazán. Muchas gracias, colegas parlamentarios. No, nunca deja de aprender y sobre todo de nuestro colega Balcázar, ¿no? Sin embargo, creo yo que este es un tema fundamental que merece y es una exigencia del pueblo peruano, precisamente conocer la verdad. Estamos metiéndonos en temas de forma que realmente se van a tener que dilucidar en el camino, no en este momento. En ese escenario yo desde acá invoco a mis colegas parlamentarios la responsabilidad para dar este voto porque todo el Perú nos está viendo en este momento. Estoy convencido de que se cumplen los criterios básicos para que se pueda admitir. La señora fiscal de la Nación es una persona que goza de legitimidad. El acusado es un alto funcionario del Estado y lo que se le acusa merece ser, por supuesto, investigado. En ese sentido, le pido, por favor, señora presidenta, poder ir al voto y a mis colegas parlamentarios votar a favor. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aragón. Buenas noches, señora presidenta. Saludar a usted y a todos los miembros integrantes de esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Solamente para reiterar un aspecto fundamental que está pues en el reglamento del Congreso y que algunos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra ya lo han manifestado. Como Congreso de la República tenemos que seguir y sabemos bien el procedimiento de acusación constitucional que está en el artículo 89 y siguientes del reglamento del Congreso. Acá todavía, concuerdo con algunas opiniones vertidas, no se está juzgando absolutamente a nadie. Es decir, no se está sentenciando, no se podría, si se puede llamar así, absolutamente a nadie. Este es un procedimiento de acusación constitucional donde también tenemos que cumplir plazos y procedimientos. Y de acuerdo a los plazos y procedimientos que están en el mismo reglamento del Congreso, como se ha reiterado, este procedimiento se desarrolla bajo etapas y reglas. Entonces, solamente decir que estamos al momento de votar o no votar por la admisión, evaluando, ¿no?, los requisitos de forma. Y esos requisitos de forma que están contenidos, y ya lo dijeron mis colegas,
en el artículo 89, ¿no? Entonces, bueno, el tema de fondo, el debate de fondo será en las próximas sesiones. Ahí se podrá tomar una determinación final. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. En estos precisos momentos, los peruanos nos están viendo con un único y legítimo pedido: conocer la verdad. Todo ciudadano tiene el derecho a la verdad y el deber de hacer todo lo posible por conocerla, como fundamento esencial de nuestra democracia y pilar fundamental del servicio público. Es la primera vez que un fiscal de la Nación, como máximo representante del Ministerio Público, organismo defensor de los derechos ciudadanos y del interés público, presenta ante la representación nacional una denuncia constitucional contra un presidente de la República en ejercicio, considerando que es el más alto funcionario del Estado y que personifica a la nación y nos debe representar a todos. Corresponde a este Parlamento, legítimo representante de todos los peruanos y parte esencial de nuestra democracia, garantizar la denuncia y la búsqueda de la verdad, y que ésta se realice dentro del marco de respeto del debido proceso que garantiza la Constitución. Los peruanos que día a día buscan su sustento y a quien las noticias de corrupción e inseguridad solo le provocan un mayor desánimo y dolor, merecen una oportunidad y está en nosotros como congresistas dársela sobre la lucha y la erradicación de la corrupción, ya que estas son la mejor garantía de progreso y bienestar para todos los peruanos, asegurándoles siempre el derecho fundamental a conocer la verdad, establecido como derecho fundamental implícito por nuestro Tribunal Constitucional, que no les podemos negar. Señores congresistas y a todo el país que nos escucha el día de hoy, es nuestra obligación como ciudadanos, como congresistas, como padres, madres, hijos, hijas, esposos, invocar a nuestros pares, a nuestros congresistas, que en base a sus convicciones y a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, procedan a emitir su voto en fiel ejercicio de la representación ciudadana. Procedemos al voto. Señor congresista. Bueno, señor congresista, disculpe. Arriola, ¿ha pedido la palabra? Sí, Presidenta. Discúlpeme, por favor, a usted y a los colegas. Solamente quiero leer una frase del presidente Castillo en su último discurso a la Nación, cuando él dice: debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes aprovecharon y burlaron de ella. Nada más, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Señor secretario técnico, antes de la votación, por favor, solamente lea la parte de las conclusiones del informe de calificación que se va a someter a voto. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a proceder a votar la calificación de la denuncia constitucional 295, cuya conclusión acabamos de leer, perdón, de la denuncia 307 que acabamos de leer. ¿Dónde está la 307? Señora Presidenta, le pido por favor que pida a las personas que están acá, las congresistas, que guarden por favor la debida compostura. Por favor, todos los que estamos presentes, creo que nos merecemos respeto, así que en ese sentido guardemos la compostura y prosigamos con esta sesión. Señores, secretario técnico, proceda con la votación nominal. Votación nominal del informe de calificación de la denuncia constitucional 307. Señora congresista Camones Soriano. A favor. Camones Soriano, a favor. Señor congresista Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, por obligación de respetar la Constitución y específicamente el artículo 117, mi voto será en contra. Congresista Montalvo Cubas, en contra. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Herrera Medina, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Guerra García Campos, a favor. Congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Congresista Lizarzaburu. Lizarzaburu, a favor. Lizarzaburu, a favor. La congresista Cordero Jontay se encuentra de licencia.
Señora congresista Palacios Guamán Margot. En contra. Señora congresista Palacios Guamán Margot, en contra. Señor congresista Cruz Mamani Flavio. Contra. El señor congresista Cruz Mamani Fabio, en contra. Señor congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Soto Palacios, a favor. Señor congresista Aragón Carreño. A favor. Aragón Carreño, a favor. Señor congresista Arriola Tueros José Alberto. Congresista Arriola, a favor. Arriola Tueros, a favor. La congresista Torres Salinas Rocío se encuentra de licencia. Señora congresista Medina Hermosilla Elizabeth. En contra. Medina Hermosilla Elizabeth, en contra. Señor congresista Quirós Barbosa II Teodomiro. En contra. Quirós Barbosa, en contra. Señora Jáuregui Martínez de Aguayo. A favor. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, a favor. Señora congresista Yarrow Lumbreras Norma. Yarrow Lumbreras, a favor. Yarrow Lumbreras, a favor. Señor congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, a favor. Señor congresista Echeverría Rodríguez. En contra. Echeverría Rodríguez, en contra. El señor congresista Sea Choquechambi se encuentra de licencia. Señora congresista Paredes Piqué Susel. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, a favor. Señor congresista Saavedra Casternoque se encuentra de licencia. Señor congresista Raimundo Mercado. No. Señor congresista Raimundo Mercado, no, en contra. Señor congresista Balcázar Celada. En contra, pero respecto al presidente de la República. En contra respecto del presidente de la República. Señores congresistas, la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría, con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Solicitamos la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución de lo acordado hasta el momento. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada.